En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 20 de abril de 2024, tercera semana de Pascua. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay alguno entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta pericopa o con este trozo de lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida, cerramos el capítulo. Ya les decíamos, y ayer el Evangelio anunciaba y decía Jesús: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y hoy la respuesta de algunos es escandalizarse. Se escandalizan, se van, dice: este modo de hablar de Jesús es muy duro, y se fueron. Y Jesús dice: yo les he hablado y les he dicho de todo y no creen en mi palabra. Y le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro siempre, gracias a Dios, tiene una respuesta al menos hoy oportuna, ¿no? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra y la Eucaristía. Recuerden los discípulos de Emaús, del cual nos habla el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Nos decía que Jesús les dijo la palabra, no le entendieron, encardía el corazón y se concretó todo y pudieron entender. Se les cayó la venda de los ojos, las escamas de los ojos cuando celebró la Eucaristía. El Papa San Juan Pablo II, hacia el 2002, escribió una hermosa carta sobre la Eucaristía en la iglesia. Y nos hablaba de esta profundidad, ¿no?, de la Eucaristía, que la Eucaristía es el centro, es el culmen de la vida cristiana, es el fundamento de nuestro actuar como cristiano. Él nos decía que los apóstoles que participaron en la última cena comprenderían propiamente la palabra que salió de los labios de Jesús, de Cristo. Y dice el Papa: quizás no, pero aquellas palabras se habrían aclarado pues plenamente solo al final del Triduo Pascual, es decir, en el lapso que va entre el jueves en la Cena del Señor hasta la mañana del domingo en la resurrección. En esos días pues se enmarca el Mysterium Pasque o Pasquale, como dice el Papa, y allí es donde se inscribe también el misterio de la Eucaristía, misterio pascual, misterio eucarístico, nos dice el Papa San Juan Pablo II. Del mismo misterio pascual nace la iglesia, es desde allí donde se fundamenta la iglesia. O sea que no hay iglesia sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin iglesia. Van unidos, nace y se conjugan, se une un misterio al otro. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida de la iglesia. No hay Eucaristía sin iglesia y no hay iglesia sin Eucaristía. Porque hay gente que pretende vivir una iglesia sin Eucaristía o pretende vivir una Eucaristía sin iglesia y no se desliga la una de la otra. Por eso se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la iglesia que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 2:42, y lo leímos hace poco, ¿no? Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan evoca la Eucaristía. Cada que ustedes encuentran en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, hablar de la fracción del pan no es otra cosa que la Eucaristía. Y hoy, después de 2000 años, seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística,
los ojos del alma se dirigen al Tríduo Pascual, a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo en la Cena del Señor, la última cena, y también después de ella, la institución de la Eucaristía, lo celebrábamos el Jueves Santo. En efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, a partir de la agonía del Getsemaní, nos dice el Papa. Vemos a Jesús que sale del cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo del Cedrón y llega al huerto de los olivos. En aquel huerto quedan hoy algunos árboles de olivo que son muy antiguos, miles de años, y estos quizás tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde cuando Cristo en oración experimentó una angustia mortal, y dice el evangelista Lucas en el capítulo 22, y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían a la tierra. La sangre que poco antes había entregado a la iglesia como bebida de salvación en el sacramento eucarístico. Sí, la noche del Jueves Santo comenzó a ser derramada. Su efusión se complementaría después en el Gólgota, convirtiéndose en el instrumento de nuestra redención. Cristo, sumo y eterno sacerdote de los bienes futuros, dice la Sagrada Escritura, penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Por eso, qué hermosa carta que ha escrito el Papa. Sería bueno desempolvarla en las comunidades de parejas, en las pequeñas comunidades, en la renovación carismática, en la Legión de María, en los grupos de Maús, en los grupos juveniles, en los grupos de niños, y empezar nuevamente a desempolvar para poder vivir el misterio de la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay iglesia, sin la iglesia no hay Eucaristía, y sin las dos la salvación sería incierta, sería como un cuento de hadas. Pidámosle al Señor que vivamos el misterio de la Eucaristía. No hay cristiano, no hay comunidad cristiana, no hay iglesia sin Eucaristía. Es el misterio por excelencia y el culmen de la vida cristiana. Recuerden, mañana es domingo, precisamente por eso he traído a colación esta carta del Papa, para que mañana podamos vivir la Eucaristía como el fundamento, lo último, lo que tiene sentido, lo que da sentido a nuestra existencia y a nuestro caminar cristiano. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya.